Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Avilés, bienvenidos a este centro Niemeyer. Un centro concebido para la palabra, el intercambio cultural y el encuentro entre personas. Querido Pedro, bienvenido a Avilés. No me imagino ningún lugar mejor Decía que no me imagino ningún lugar mejor para iniciar esta precampaña que este centro. Sin duda, toda una contestación a quienes quieren convertir el miedo y la amenaza en una forma de vida. Comienzas aquí un recorrido que, con la ayuda de todos, va a llevarte a presidir el Gobierno de España. Te va a llevar a la Moncloa, Pedro. Y mira, lo necesitamos mucho que llegues a la Moncloa, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos que exigen altura política para liderar un nuevo tiempo y recuperar la condición de España y Europa como referente de cohesión y progreso en el mundo. Por eso decimos que los sucesos del pasado viernes deben tener una respuesta firme desde la unidad, desde la fuerza y desde la inteligencia. Unidad para defender la democracia, la libertad y la paz. Fuerza y contundencia para desarticular a los responsables allí donde estén. E inteligencia para diferenciar culpables de inocentes, víctimas de aquí o de allí, asesinados en París, en Beirut, en Siria, en Eritrea o en Afganistán. Inteligencia para no hacerles el juego. Europa tiene que defenderse de esta barbarie, pero tiene que hacerlo siempre practicando los valores sobre los que hemos construido Europa. Hoy, 18 de noviembre, se cumplen 33 años de la constitución de las Cortes Generales del primer gobierno socialista en España. El inicio de una etapa de mayor modernización, transformación y justicia que ha vivido este país. 33 años después nos volvemos a jugar nuestro modelo de convivencia, porque tenerlo muy presente. El modelo de convivencia no solo se ataca con bombas, que se ataca, y sembrando odio, que se ataca, también se ataca con ciertas políticas, arrasando el estado del bienestar de un país. Y eso, exactamente eso, es lo que intenta hacer el Gobierno presidido por Rajoy. Debemos expulsar al partido de la mentira y la corrupción. Rajoy olvidó en un cajón su programa electoral. Solo lo sacó para arrebatar a las mujeres el derecho a decidir. Para el resto, sacaron su programa oculto. Convirtieron la crisis en una música de fondo para arrasar todas aquellas políticas que garantizaban la igualdad de oportunidades y protegían a quien más lo necesita. Han recortado el derecho universal a la educación y a la sanidad. Han aprobado una reforma laboral que deja a los trabajadores a los pies del mercado. Han judicializado sindicalistas, recortado derechos laborales, rebajado salarios, retraído la cobertura por desempleo, eliminado el derecho a la justicia gratuita y esquilmado la ley de dependencia. Están liquidando el fondo de contingencia de nuestras pensiones y hasta las políticas de lucha contra la violencia de género las han dejado atrás. Han ido a por los más débiles, y hay que decirlo alto y claro. Y también han sido 4 años especialmente duros para Avilés, que ha desaparecido del mapa de todos los ministerios. Lo sabemos bien en esta comarca. 4 años de parálisis. Paralizaron la supresión de la barrera ferroviaria cuando ya teníamos un proyecto definido. La ministra de Fomento vino a Avilés, nos hizo una visita, nos hizo una foto y nunca más se supo de ella. Nos mintió. Se comprometió a hacer una reunión para explicar qué era aquello del AVE y nunca hubo esa reunión. Nos mintió.
no han sido capaces ni de abrir el parking de este centro Niemeyer, parking de su propiedad que lleva 4 años construido y 4 años cerrado. Y además, es así, además, este Gobierno amenaza permanentemente a nuestra gran industria. El sistema de subasta para alcanzar una tarifa eléctrica competitiva ha hecho peligrar nuestra industria. Toda la comarca salimos a la calle porque con nuestra industria no se juega y saldremos las veces que haga falta, que nadie lo dude. Pedro, tenemos que modificar el sistema de subasta y tenemos que apostar por políticas industriales y lo tienes que hacer tú siendo presidente del Gobierno, porque Rajoy es un peligro para Avilés y para toda la comarca. Además, han convertido a los ayuntamientos en los únicos salvavidas de la ciudadanía. En Avilés hemos tenido que redoblar nuestras políticas sociales y por eso, porque los ayuntamientos hemos resistido con uñas y dientes esa cruzada neoliberal, han arrebatado competencias a los ayuntamientos, especialmente las del bienestar social, siguiendo sus criterios ideológicos. Han venido a por el estado de bienestar, pero hemos resistido. Javier, tú lo sabes bien, desde la presidencia. Con mucho compromiso hemos resistido, con mucho esfuerzo y a pesar de la escasez de recursos. Por eso, Pedro, necesitamos que seas el nuevo presidente del Gobierno de España. Necesitamos que el PSOE gane estas elecciones, porque nos jugamos la liquidación del modelo de convivencia y de justicia social, que ha identificado la etapa de mayor cambio y crecimiento de nuestro país. No podemos depender de los nuevos equilibristas del oportunismo político que no vienen a regenerar la política. No vienen a eso. Ciudadanos viene a hacerse con el voto que pierde el PP, que lo utilizarán para apoyar a un gobierno de derechas, porque ellos son de derechas. Y Podemos juega a intentar dividir el voto de la izquierda. Por lo tanto, ambos vienen a beneficiar al PP. Los conocemos bien, los tenemos en nuestros ayuntamientos y están en la Junta General del Principado de Asturias. No saben si van o si vienen, no son fiables, no ayudan. Y he de decir más, son nuevos pero vienen con rencores viejos. Esa es la realidad. Necesitamos un gobierno de cambio, seguro y de garantía, que asuma el compromiso de recuperar lo perdido, que siente las bases de un nuevo modelo de crecimiento y que recupere de nuevo los pilares del estado del bienestar, la garantía de la igualdad de oportunidades. Y ese Gobierno solo lo puedes liderar tú, Pedro Sánchez. Y esa es la realidad, porque perteneces a un partido que está comprometido desde hace 136 años y que tiene una experiencia acumulada en la lucha por un mundo mejor. El compromiso de muchas personas que vamos a poner al servicio de este país, una vez más, aupadas desde la generosidad y la humildad, con un firme sentido del servicio público, que no entienden ni de épicas ni de cruzadas personales. Son compañeros y compañeras como Adriana, como Trevín, como Tini, como Pelayo. Por eso el próximo 20 de diciembre vamos a votar al PSOE. Vamos a recuperar la España de la igualdad, de la justicia, del progreso colectivo, la España de los socialistas, de los trabajadores y trabajadoras. Pedro, presidente, vamos a recuperar España. Muchas gracias. Adriana, todo tuyo. Por primera vez encabezando la candidatura al Congreso de los Diputados, una mujer. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, una disculpa. A los compañeros que casi se quedan fuera, disculpas. Y lo segundo,
un compromiso que nunca más, que a partir de ahora foros enormes para que todo aquel que se quiera acercar al PSOE a escuchar a Pedro o a cualquiera de nosotros pueda estar aquí y compartir con nosotros lo que va a ser este país a partir del 20 de diciembre. Mirad, hablaba Mariví de lo centenario de nuestro partido. Y es que lo bueno de militar en un partido que tiene más de 100 años de historia es que no puedes siquiera tener la tentación de engañar a nadie. Aunque quisiéramos, y no queremos, no podríamos escondernos. Con nuestros defectos, nuestra huella está en lo mejor de esta España. Somos protagonistas de esta historia, de esta España, sobre todo en los últimos 35 años. Cuando los socialistas ganamos las elecciones de 1982, yo tenía 3 años. Pero me siento tan partícipe del cambio que supuso para España como los que entonces teníais 30 y la ilusión de sacar al país de 40 años de de oscuridad, de represión y de miseria y traerle la libertad y traerle al final este Estado, este gran estado del bienestar que construimos. Desde mis 3 años solo puedo daros las gracias a todos los compañeros y compañeras que lo disteis todo por construir el mayor espacio de libertad y bienestar, como decía antes, que haya conocido este país. Y en mi nombre y en el de mi generación, muchas gracias a los mayores del partido. Muchas gracias. Porque lo bueno que tiene militar en un partido que tiene más de 100 años de historia es que me siento, como decía antes, tan partícipe de ello como si lo hubiese vivido todo. Recuerdo todo esto porque pocos discuten que hoy volvemos a encontrarnos en un momento clave de la historia de España. Tal vez a alguno le parezca que los principios del 78 no pueden haberse quedado viejos tan pronto, pero sí. Es normal que cíclicamente sea necesario revisar el marco, porque el tiempo desgasta hasta los mejores consensos. Pero todo se ha precipitado con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. 4 años de mayoría absoluta, o mejor dicho, absolutista, que han servido para acelerar ese deterioro normal de nuestras normas de convivencia. El Estado democrático, este Estado autonómico, se encuentra al borde del precipicio por la irresponsabilidad de Convergencia, que fue una pieza clave en aquellos acuerdos, en aquel consenso del 78 y que parece hoy haber abandonado el barco, pero también por la incapacidad, por el inmovilismo de Rajoy para reconducir una situación en la que seguramente, y todos lo sabéis, parece que no se encuentra muy incómodo. El Estado social, nuestros servicios sociales, nuestra educación, nuestra sanidad, resiste solo por el esfuerzo heroico de ayuntamientos como el de Avilés y de comunidades autónomas como la de Asturias, es decir, por las administraciones, por las instituciones gobernadas por los socialistas. El propio Estado de Derecho es incompatible con normas que parecen sacadas de regímenes totalitarios como la ley Mordaza. Y las políticas de igualdad, Mariví hacía referencia a ellas también, han desaparecido. Primero las ridiculizaron, y las mujeres lo sabemos muy bien, después las dejaron sin presupuesto y al final las sacaron de la agenda política. Y por último, los derechos de los trabajadores están siendo expoliados por la crisis y por una regulación ultraliberal hecha al margen de los sindicatos que han sido acosados y ninguneados como si fuesen un problema en vez de lo que son, parte de la solución y una pieza clave y fundamental de nuestro Estado. Y aquí en Asturias lo sabemos muy bien. Toda esta quiebra no es casual ni fruto del normal pase del tiempo. La derecha nos ha traído a esta situación conscientemente, aprovechando la crisis económica para convertir su credo político, su programa de máximos, en una realidad que parezca inevitable, aunque todos sabemos que no lo es. Todas las encuestas del último año dicen que la ciudadanía quiere un cambio de ciclo político. Y no hay otro cambio posible, y todos lo sabemos, que el nuestro, el de los socialistas, el que lideras tú, Pedro, el del Partido Socialista, el gran Partido Socialista Obrero Español que transformó esta sociedad en los años 80 y que va a volver a hacerlo. Hay otros partidos que también hablan de cambio, pero son partidos que consideran virtudes la indefinición
y la ambigüedad, que consideran defectos el compromiso y la ideología, precisamente dos de nuestras señas de identidad, compromiso e ideología. A unos les ha resultado muy fácil dejar de definirse como de izquierdas por simples cálculos electorales, pero les ha durado muy poco. Les ha servido para que los ciudadanos se den cuenta de la trampa casi a los pocos meses, porque decir lo que se quiere oír en todos los sitios al final es decir nada en todas partes. A otros les ha resultado igualmente sencillo dejar de definirse como de derechas, pero con 4 cambios cosméticos no pueden ocultar ni su programa ni su origen. Un origen de derecha social y política y un programa que haría feliz a la Fundación FAES de Aznar. Porque si hablan como la derecha, votan con la derecha, recortan como la derecha y al final programan como la derecha, no queda otra cosa más que decir que son de derechas. Se acerca una campaña electoral, este es el arranque aquí en Asturias, en la que solo vamos a contar con nosotros mismos. Lo veis cada día. Va a ser un trabajo hercúleo. Si los medios nos bajan el volumen, somos los y las socialistas que estamos aquí los que tenemos que amplificar ese volumen y llevar nuestro proyecto, llevar nuestras ideas y llevar nuestras reformas a la escuela, a la empresa, a la fábrica, a casa, incluso al ocio. Y eso tenemos que hacerlo todos y todas, en las redes también. Nuestra fuerza tiene que venir de nosotros mismos, de nuestro pasado, porque debemos recordar que los logros de los últimos 30 años son nuestros, son socialistas. Todas las buenas leyes, todas que hay en este país están rubricadas con el puño y la rosa, con el puño y la rosa y no con otro sello. De nuestro presente, por el ejemplo de nuestros ayuntamientos, como el de Avilés, y comunidades como Asturias, porque al que diga que no hay izquierda ni derecha, que compare los precios de las matrículas universitarias en Madrid y Asturias, por ejemplo, o que le pregunte a un madrileño sin recursos si sabe lo que es el salario social que en Asturias lleva un asturiano cobrando años, o que pase una semana ingresado en un hospital público murciano y en otro asturiano y que compare. Nadie nos puede robar el orgullo de haber creado el mayor nivel de bienestar que este país ha visto en su historia y también de nuestro futuro, porque tenemos un programa de cambio para este país. Hace mucho que los socialistas no concurrimos a las elecciones, y lo sabemos bien, con un programa tan reformista como el actual, tan ambicioso, con tantas ganas de cambio, que es un programa, como dice nuestro secretario general, para 15, 20 años. Cambios profundos que afectan a la estructura territorial, las prestaciones sociales, los derechos de los trabajadores, las políticas de igualdad, la educación, los derechos civiles, y así podríamos hilvanar hasta las 270 páginas de nuestro programa electoral. Vamos a aglutinar toda esa esperanza de cambio. Este país no necesita un cambio cualquiera, no necesita ni un cambio de caras, ni un cambio simplemente generacional. No necesita un cambio de imagen, ni llamar a las mismas cosas con otro nombre. No necesita tampoco un salto al vacío, ni mera palabrería. Vamos a llenar de contenido ese cambio como solo nosotros y nosotras sabemos hacerlo. Un cambio posible, un cambio seguro, un cambio creíble y un cambio solvente. Un cambio que une, el cambio de Pedro. Pedro, aquí nos tienes. Este es el mejor ejemplo del gran partido que lideras y que lideras bien. Aquí estamos, hombres y mujeres herederos de otros muchos, de cientos de miles, que transformaron este país. Y nosotros te aseguramos que lo vamos a volver a transformar, porque te vamos a llevar a la Moncloa. Aquí está tu ejército, Pedro, este es tu ejército. Y del Frente Norte, y el capitán del Frente Norte, entre todos estos hombres y mujeres, sobresale uno, el líder de los socialistas asturianos, nuestro secretario general y presidente, Javier.
Gracias, compañeros y compañeras, gracias por vuestra presencia y gracias por vuestro afecto y por vuestro calor. Solo los que nos subimos aquí sabemos hasta qué punto nuestro ánimo y nuestra moral depende de vosotros, de que vengáis aquí en la tarde de un miércoles para escucharnos, para hablar, para preguntar, porque saldréis de aquí y os preguntarán y os dirán: socialistas, ¿cuál es vuestra política? Y decirles: nuestra política es sentirnos cerca de la angustia de la gente por la que estamos en ella. Nuestra política es generar confianza, dar seguridad, reconciliar a la gente, a los ciudadanos con las instituciones. Nuestra política es un programa a corto y largo plazo, realista, sensato y bien trabado. Nuestra política es un proyecto alternativo, un proyecto de cambio con hombres y mujeres capaces y decididos al frente y con un candidato que va por todas, que se llama Pedro Sánchez y que va a ser presidente del Gobierno de España. Esa es nuestra política. Esa es nuestra política. Nuestra política no pasa por mentir, ni engañar, ni prometer lo que no podemos cumplir. Y tampoco pasa por aparentar ser lo que no somos. Porque aquí, Pedro, hace 5 años, llegó un tipo del Pleistoceno de la política, pero se presentó a sí mismo como el regenerador. Sí, se presentó a sí mismo como un adversario inflexible de la miserable política tradicional y del caciquismo y de los cambalaches, de los cabildeos, de los apaños. Y en su narración, la política asturiana se llenó de conspiraciones y de pactos por atrás y de conciliábulos, e incluso aquel que conocisteis, nefando pacto del Luernu, que concluimos el PSOE y el PP con nocturnidad y alevosía. Él no venía a gobernar, no, venía a redimir, a levantar a Asturias de su postración, a sacarla de su decadencia, a recuperar el orgullo de ser asturiano. Él no quería gestionar, quería reivindicar. Igual que los nacionalistas hablan de una nación oprimida, él hablaba de un país olvidado. Igual que ellos tienen un adversario exterior, que era el Gobierno de Madrid, el enemigo de Asturias era Rajoy y Montoro era el mentiroso compulsivo. Y la ministra de Fomento era la que prostituía la variante. Y el de Industria, el que enterraba las cuencas. Y Cañete, el que hundía el campo asturiano. Y así fue 4 años. 4 años enfrentados entre sí como hooligans con feroces diferencias primarias. 4 años en los que la política era como la guerra y los adversarios como enemigos. A 4 años, acordaros, de violencia verbal, de garrulería oral, de matonismo político, institucional. 4 años simplificando hasta el límite para engañar hasta el límite. Y después de 4 años se ponen de acuerdo, hacen unas listas conjuntas y dicen: ahora todo es del olvido. Y yo quiero preguntaros si nosotros podemos callar y podemos dejarlos en esa amnesia repentina, radical, quirúrgica, como si se hubieran hecho una voluntaria lobotomía. Y os digo que no, porque hay que decirle, voy a decirle a la derecha asturiana, que ahora es solo una, a la derecha asturiana, que si ya no recuerda, nosotros recordaremos por ella. Y que si ya no tiene vergüenza, nosotros nos avergonzaremos por ella, porque no puede haber regeneración cuando no hay vergüenza. Y la vergüenza, compañeros y compañeras, es proporcional al respeto que tenemos por la verdad y por la inteligencia de los que nos están escuchando. La derecha ha perdido la vergüenza y la gente le ha perdido el respeto. Le ha perdido el respeto porque cuando se miente, cuando se ha mentido de una manera tan directa, tan intencionada, tan voluntaria, ya no se puede más, eso es cierto,
ya no se puede más que vivir en contra de la verdad, que es lo que hace la derecha asturiana. Y por eso yo quiero deciros, que, compañeros y compañeras, que todos aquellos que creen que ya habían visto las mayores manifestaciones del cinismo, decirles que vengan a Asturias. A todos los que piensan, sí, que la hipocresía es moralmente repugnante, decirles que vengan a Asturias. A los que no quieren que la política sea el territorio privilegiado de la mentira, decirles que vengan a Asturias. A aquellos que no están de acuerdo con que los falsarios caminen por la vida pública con pasaporte de impunidad, decirles que vengan a Asturias, decirle que no vamos a callar, porque callar ahora sería peor que mentir. Callar ahora, compañeros y compañeras, sería insultar a la verdad. Antes os decía que teníamos un programa a corto y largo plazo sensato y bien trabado. Un programa, sí, Adriana, reformista, porque los socialistas solo los legitimamos cuando somos un motor de continuas reformas. Reformista, para sanar las tres heridas que tiene esta sociedad: la de la corrupción, la de la nación y la de la economía. Las tres heridas de España. La de la economía, sí, porque nosotros queremos la igualdad, pero sabemos que la igualdad no se consigue sencillamente por decreto o expropiando a los ricos, sino cerrando el círculo virtuoso entre crecimiento y redistribución. Somos una comunidad y un país industrial, tenemos tradición industrial y queremos seguir teniéndola, porque tras el espejismo que ha habido de estos últimos años, sabemos que más allá de la especulación, España tiene un tejido económico razonablemente sólido y unas personas muy capaces y una mano de obra eficaz y experta y de calidad. Y sabemos también que nuestro futuro va a depender que seamos capaces de fabricar cosas, aunque esas cosas que fabriquemos no van a ser exactamente las mismas que fabriquemos ahora. Y en ese programa en el que buscamos la igualdad, empezamos por hablar de la escuela. Empezamos a hablar de la escuela porque las diferencias originarias de la familia en que se nace o del vecindario en que se vive, hay que corregirlas antes que nada en la escuela en que se acude. Pero queremos una escuela que sea escuela, para educar ciudadanos, no para formar patriotas ni creyentes, una escuela en la que los niños ya empiecen a tener conciencia fiscal, una ética pública de rechazo a la corrupción, el fraude, la evasión y la economía sumergida, porque si hay un país que necesita incorporar a su acervo cultural y hasta emocional que el cumplimiento fiscal es una obligación básica de ciudadanía, si hay un país así, ese es este país. Y llevamos, compañeros y compañeras, un programa que empieza por la fiscalidad, que habla de los paraísos fiscales, pero que empieza por el de aquí, por el paraíso fiscal del interior. Un programa que dice que somos partidarios de una sociedad laica, de valores públicos y respeto a las conciencias privadas. Pero laico no es anticatólico, no puede serlo un partido en el que conviven la creencia y la increencia. Laico es otra cosa, laico es querer despolitizar la religión y desacralizar la política. Laico es separar las competencias, las de la Iglesia y las del Estado, las del Dios y las del César, como pide el mandamiento evangélico. Veréis, un laico puede mirar a la Virgen de un nacimiento y ver a la Madre de Dios, pero si es un responsable público, solo puede ver a una mujer pobre que acaba de dar a luz en un establo y que está sin papeles, camino del exilio, y ahora mismo estaría picando a las puertas cerradas de Europa. Eso es lo que tiene que ver un laico. Y hablamos de Europa, sí, porque esta es la hora de Europa. Esta es la hora de Europa. Europa que inventó todas las formas institucionales que ahora tienen validez universal, está inventándose a sí misma. Y mientras lo hace, mientras decide si avanza o retrocede, si nace o si aborta, hay miles, no miles, hay cientos de miles de hombres y mujeres en Siria y en África, en el este y en el sur,
que están dispuestos a morir por entrar en ella. Necesitamos Europa, no solamente porque ser ciudadano europeo es estar protegido como ningún otro de los avatares de la vida, de los poderes económicos o del puro azar, sino porque es la mejor protección contra los odios tribales, los religiosos y los nacionales. Por eso necesitamos Europa. Y esa necesidad común, esa identidad común, ese destino común, no es compatible con esa ensoñación neomedieval en la que aparecen pues, reinos y principados y repúblicas aristocráticas, se llamen Venecia, Panadia, Cataluña, Escocia, Valonia o Flandes. Eso no puede ser. Compañeros y compañeras, esta es la hora de Europa. Y para que Europa emerja como sujeto político y como espacio público compartido, tiene que ser también la era final de los nacionalismos. Tiene que el nacionalismo quedar en despojos, en barreduras de recintos, de lugares por los que la historia pasó, pero por los que no va a volver a pasar jamás. Nosotros no somos nacionalistas y, en realidad, los socialistas no sabemos mucho de naciones. Lo sabe la derecha que no hace tanto se manifestaba, a recordarlo, se manifestaba contra la ley del aborto o contra el matrimonio homosexual envuelta en una tormenta de banderas nacionales, quedándose para sí y solo para sí, como ha hecho siempre, con los símbolos, la idea y hasta el nombre de España. Lo saben los nacionalistas. Lo saben los nacionalistas que escriben como les parece la historia de su nación y convierten la identidad en frontera y a los vecinos en desconocidos. Nosotros no sabemos mucho de naciones, pero sabemos que la igualdad de los hombres y de las mujeres en una sociedad política no es una igualdad originaria y nativa, sino creada por los ciudadanos justamente para luchar contra la desigualdad originaria y nativa. Y eso lo sabemos. Por eso queremos un Estado federal porque en un país en el que no se puede centralizar la identidad, tampoco se puede centralizar el poder. Queremos un Estado federal porque respetamos las diferencias en la historia, en la lengua, en la cultura, pero una cosa es diferenciar y otra es romper una única ciudadanía. Sí, queremos un Estado federal porque las diferencias hay que respetarlas, son respetables, pero no pueden ser una excusa para fracturar y para compartimentar. Compañeros y compañeras, cuando estamos viendo que hay un proceso casi tectónico de proletarización y de hundimiento de las clases medias, cuando hay miedo en los hogares modestos, miedo en las periferias urbanas, el Partido Socialista no puede olvidar que el fenómeno más dramático que estamos viviendo es el de la desigualdad, que el mayor disolvente de la cohesión social es la desigualdad, que el mayor riesgo, el mayor peligro para la economía es la desigualdad y que la mayor amenaza para la democracia es la desigualdad. Y por eso nosotros no vamos a cambiar un discurso centrado en la igualdad por un discurso centrado en la diferencia. Y termino porque al principio os decía que os preguntarían seguramente, socialistas, cuál es vuestra política. Hay que saber también cómo vamos a contarla. Y hay que contarla con los materiales, los más próximos, los más humildes y los más baratos, que son las palabras. Las palabras son la única manera que tiene la política de poner el pie en la calle. Y no hace falta grandes palabras. No, las palabras normales, las habituales, las palabras de la vida de la gente. Esas son las que hay que utilizar porque tenemos que contar una historia que importa mucho, importa tanto, que de ella depende el rumbo de la sociedad y del gobierno, el país que queremos gobernar. Y para contar esta historia necesitamos la imagen, y tenemos la imagen de un partido unido con un pasado poderoso y simbólico, la imagen de un partido que ha estado siempre en todas las encrucijadas de la España moderna, la imagen del más nuevo
y el más viejo de todos los partidos de España, la imagen del más grande, del mejor, la imagen del Partido Socialista Obrero Español. Gracias, compañeros y compañeras. Os dejo con Pedro, con nuestro secretario general. Gracias, amigos y amigas. Gracias, socialistas asturianos. Gracias Avilés. Gracias también a los compañeros y compañeras que a punto se han quedado de estar fuera. Daros un abrazo también y deciros, como bien ha dicho Adriana, que abriremos las puertas, todas las puertas, para que estéis siempre presentes allí donde esté el Partido Socialista. Mirad, me gusta veros sonreír, me gusta veros con hambre de ganar sí, porque el 20 de diciembre vamos a ganar a la derecha, vamos a ganar al Partido Popular. Mirad, lo decía antes Javier, y tiene toda la razón, frente a aquellos que ahora van dando lecciones de patria. Nosotros decimos que el patriotismo no es reivindicar tu patria frente a los demás, que el patriotismo de los socialistas, ¿sabéis dónde está? Está en las aulas de los colegios públicos, en las habitaciones de los hospitales públicos, en las residencias de mayores dependientes. La patria de los socialistas está en las becas de los estudiantes de las universidades públicas, que pusimos en pie los socialistas cuando gobernamos este país. Por eso, la patria de los socialistas, como bien dice Javier, es la igualdad. La igualdad. Y quiero deciros aquí, hoy en Avilés, ante la alcaldesa y el presidente del Principado de Asturias, que como próximo presidente del Gobierno de España me comprometo con la reindustrialización de Avilés, con la defensa de Arcelor y tener un gobierno que va a defender en Bruselas el que haya una política industrial europea. Y gracias, Javier, porque lo ha dicho antes Maribí y Adriana, no solamente con la palabra, que es importante, como él bien ha dicho, sino también con los hechos. Está demostrando que el cambio es posible, que hay otra senda a la resignación ofrecida por el Partido Popular, que hay una senda de valores de justicia social, de igualdad, de libertad, que siempre ha representado históricamente el socialismo español. Y que con hechos, Javier, estás demostrando que es el cambio político urgente en nuestro país. Porque mirad, los dos hospitales públicos que se han construido durante la pasada legislatura aquí, en Asturias, son un hecho. El salario social que antes decía Adriana es un hecho. La estrategia que va a poner Javier a partir del primer trimestre del próximo año para luchar, para combatir la desigualdad salarial que sufren las mujeres aquí en Asturias y en el conjunto de España, es un hecho. Es un hecho, amigos y amigas, que allí donde gobernamos, a nivel local, a nivel autonómico y también a nivel estatal, siempre gobernamos para la mayoría de españoles y españolas. Por eso, yo no puedo estar más que en desacuerdo de esa supuesta y artificial diferenciación entre los viejos y los nuevos partidos, cuando de verdad lo que necesita España es no ni nueva ni vieja política, sino buena política. Y la buena política es la que se dirige a la mayoría de españoles y españolas. No a los tuyos, a tus votantes solo, sino a todos, a la mayoría de españoles y españolas. La buena política es la que reivindica, como reivindicamos los socialistas allí donde gobernamos, el diálogo, la cultura del diálogo, de la negociación y del acuerdo. La buena política, amigos y amigas, es aquella que reivindica la valentía, el coraje, porque va a hacer falta mucha determinación para hacer los cambios necesarios que necesita nuestro país si quiere ganarse el futuro. Y la buena política, amigos y amigas, es también cuestionarse lo que no funciona y también, amigos y amigas, anticipar el futuro para transformarlo y no resignarse a simplemente administrar una realidad que nos viene dada. Así que no es ni vieja ni nueva, sino buena política lo que necesita España y lo que reivindicamos los socialistas. Porque mirad, durante estas últimas semanas estamos viendo muchos ejemplos de la peor de las políticas, Por ejemplo, tenemos a un partido político, a Podemos, que con tal de no estar unidos
al conjunto de fuerzas políticas, es capaz de desmarcarse de un pacto por la libertad y contra el terrorismo yihadista. Y yo les digo que en el mes de febrero pasado yo le propuse ese acuerdo al Partido Popular, al partido que hoy gobierna hasta el próximo 20 de diciembre las instituciones españolas, y que ese acuerdo está abierto a todos y que les estamos esperando para que se unan con todos los demócratas para luchar contra el terrorismo yihadista. Hemos tenido durante estos últimos 4 años también el ejemplo de la peor de las políticas, de aquella personalizada en Rajoy, que lo que hizo fue mentir a los españoles y españolas para llegar al poder, que ha mentido durante estos últimos 4 años para mantenerse en el poder, y que aspira a perpetuarse en el poder mintiendo de nuevo a los españoles. Y luego, amigos y amigas, como bien ha dicho antes Javier, tenemos aquellos que nos dan lecciones de patria, y luego resulta que confunden patria con patrimonio y se lo llevan a los paraísos fiscales. Mirad, nosotros hemos dicho que con la reacción del Estado ante el desafío soberanista siempre vamos a estar. En la defensa de la Constitución y la legalidad democrática siempre estaremos con el Gobierno. En la reacción estamos de acuerdo con el Gobierno, en la solución no. Y os diré además que sabemos quién es el culpable del desafío soberanista, que es Artur Mas, pero también hay un responsable durante estos últimos 4 años al frente de la Moncloa, y ese es Mariano Rajoy. Y mirad, es curioso porque si lo pensáis bien, hay 2 políticos en este país que comparten tres rasgos que os voy a sintetizar en estas ideas. La primera: hay 2 políticos que tienen problemas para ser investidos presidentes del Gobierno. Hay dos políticos que tratan de esconder en la confrontación los casos de corrupción que les afectan en primera persona a sus partidos. Y hay 2 políticos que tratan de esconder también en la confrontación el debate y la fiscalización que merecen los españoles como consecuencia de los recortes que han practicado no solamente a los derechos de los trabajadores, sino también a los derechos sociales, recortando el estado del bienestar. Y es muy curioso, porque los 2 políticos que obedecen a esas 3 características, uno es Mariano Rajoy y el otro es Artur Mas, las 2 caras de la misma moneda, aquellos que utilizan la confrontación como negocio electoral. Y por eso, compañeros y compañeras, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones para construir ese pacto entre generaciones que necesita nuestro país. Mirad, ser socialista es ser consciente de que tu suerte depende de la suerte de tus compatriotas. Por eso nosotros siempre hemos tenido claro que, como bien le escuché un día decir a Javier, la suerte del enfermo no depende sino del sano, el parado del empleado, el mayor del joven y la víctima de la violencia de género del compromiso social y político de las instituciones y de la sociedad española. Por eso ser socialista no es solamente tener claro cómo entendemos la vida, sino también hablar claro, que se nos entienda. Que se nos entienda. Habréis visto que Mariano Rajoy durante estos últimos años ha habido un día donde aportó una pizca importante de su pensamiento político a la historia política española. Fue el día en el que dijo aquello de un vaso es un vaso y una taza es una taza. No sé por qué os reís. No, honestamente, no sé por qué os reís. Ese día Mariano Rajoy, sin quererlo y sin saberlo, dio un paso importante en su pensamiento político. Porque reconoció que en el castellano las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y no hacer lo que ha hecho durante estos últimos 4 años, que precisamente ha sido todo lo contrario. Se ha convertido en el maestro del eufemismo. Por ejemplo, ¿a qué no sabéis a qué llama Mariano Rajoy flexibilidad? A la reforma laboral. ¿A qué no sabéis a qué llama austeridad Mariano Rajoy? A los recortes en el estado del bienestar. ¿A qué no sabéis a qué llama amnistía fiscal para sus excompañeros de partido? ¿Sabéis cómo le llama? Regularización de activos ocultos.
No, que hay otra más buena todavía. ¿A que no sabéis cómo llama a la subida de impuestos a la clase media y trabajadora en 23.000 millones de euros que estamos pagando más con este gobierno que nos dijo antes de las elecciones en 2011 que iba a bajar los impuestos a los españoles, a la clase media y trabajadora? Bueno, llama a esos impuestos, a esa subida de impuestos, recargo temporal de solidaridad. Por eso, vamos a hablar claro. Si uno coge las encuestas, como bien dice antes Adriana, lo que queda claro, lo que es evidente, es que Mariano Rajoy es el peor presidente valorado de la historia de la democracia. Así que, señor Rajoy, sí, es cierto, una taza es una taza, un vaso es un vaso y usted es un fracaso. Y luego tenemos a estos que tienen crisis de identidad, ¿no? Que dicen que no son de derechas, pero siempre acaban pactando con la derecha. Por eso, amigos y amigas, el Partido Socialista es la garantía de cambio. No solamente de un cambio seguro, de un cambio sensato, de un cambio articulado, porque tenemos programa, tenemos partido, tenemos equipos renovados y experiencia, sino porque, como no gane el Partido Socialista y gane el Partido Popular, no habrá cambio. Seguirá Mariano Rajoy gobernando. Si suman las derechas, la de Rivera y de la Rajoy, no habrá cambio, seguirá Mariano Rajoy gobernando. Y si no concentramos, no convocamos todo el voto de la izquierda en el único partido que puede ganar al Partido Popular el próximo 20 de diciembre, seguirá gobernando Mariano Rajoy. Y España lo que necesita es más izquierda y no la suma de las derechas. Eso es lo que necesita España. Necesitamos articular lo que viene detrás, un cambio que vuelva a unir lo que la derecha ha quebrado durante estos últimos 4 años, que no es más que empleo y derechos, crecimiento y redistribución, política y decencia. Política y decencia. Mirad, nosotros vamos a poner fin a una etapa donde el Partido Popular ha confundido su mayoría absoluta con el absolutismo, donde el Partido Popular y Mariano Rajoy lo único que ha hecho ha sido gobernar solo y frente a todos. Ha gobernado solo y frente a la comunidad educativa, aprobando una LOMCE que derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado en este centro, lo quiero reivindicar, ha gobernado solo o sola y frente a todos, frente al sector de la cultura, subiendo el IVA al 21% y lo vamos a bajar nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado sola y frente a todos, frente a las mujeres, recortando su derecho a decidir cuándo ser madres y cuándo no, y nosotros recuperaremos ese derecho en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado sola y frente a todos, frente a la mayoría social de españoles y españolas, aprobando una ley mordaza que también derogaremos cuando lleguemos al gobierno. Y ha gobernado sola y frente a todos, frente a los trabajadores. Y hoy más que nunca os digo que derogaremos la reforma laboral en cuanto lleguemos al gobierno y aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores. Porque mirad, el cambio vendrá de la izquierda, porque el cambio que necesita España es el cambio que universalice la educación de 0 a 18 años como proponemos los socialistas, y no vendrá de aquellos que recortan la educación pública o que dan el voto en los presupuestos de las comunidades autónomas donde gobierna la derecha para que se siga recortando la educación pública. El cambio no vendrá, amigos y amigas, de aquellos que aprueban una reforma laboral o que con sus propuestas lo que quieren es seguir degradando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. El cambio vendrá de aquellos que, como los socialistas, lo que proponemos es que el Estatuto de los Trabajadores se convierta en una verdadera Carta de Derechos Laborales. El cambio vendrá, amigos y amigas, de aquellos que queremos recuperar la universalidad de la sanidad pública, y no de aquellos que recortan la sanidad pública, que introducen copagos o que pretenden extender los copagos sanitarios y farmacéuticos. De ellos no vendrá el cambio político, amigos y amigas. Nosotros, siempre que gobernamos, aquí en Avilés, en Asturias y en el conjunto de España, siempre gobernamos para la mayoría.
Tenemos presidentes y presidentas, alcaldes y alcaldesas que trabajan en favor de la mayoría, que construyen un futuro para la mayoría de españoles y españolas, para el 90% al cual ha olvidado Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años. Mirad, un futuro para la mayoría es lo que vamos a construir a partir del 20 de diciembre para nuestros jóvenes. Nosotros somos un partido de gobierno. Y quiero que sepáis que yo no le voy a decir a los jóvenes de este país que en 4 años vamos a resolver todos sus problemas, que en 4 años vamos a resolver el problema de la inmigración como consecuencia de la falta de oportunidades que tienen aquí en esta tierra, en España. Pero sí os voy a decir lo siguiente: mientras resolvemos y creamos las oportunidades para que vuelvan a España, lo que vamos a hacer es recuperar la tarjeta sanitaria que recortó el Partido Popular, para que no estén desprotegidos de la cobertura sanitaria. Vamos a aprobar planes de retorno de los jóvenes científicos para que regresen durante los próximos 4 años a España. Lo que vamos a hacer, amigos y amigas, es nunca permitir que nuestros jóvenes sean ni la generación perdida ni la generación olvidada. Serán la generación recuperada para ese gran cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre. Compañeros, vamos a ofrecer también un futuro para la mayoría de los dependientes. Mirad, hace unos días, hace ya unas semanas, en un acto más pequeño que este, más reducido, en El Bierzo, en León, dimos un homenaje a un compañero que cumplía 100 años. Estaba en plena forma, el tipo. Pero cuando terminamos el acto, se me acercó un compañero de unos 60 años y me dijo: Pedro, quiero contarte mi historia y que la cuentes fuera. Su historia es la de muchos españoles y españolas durante estos últimos 4 años. Su historia es la de un marido que quiere a su mujer, que sufre Alzheimer y que tiene brotes psicóticos. Hasta el año 2011, gracias a los gobiernos socialistas, tenía una pensión, un subsidio, una prestación de 420 euros al mes. ¿Sabéis en cuánto se le ha quedado como consecuencia de los recortes del Partido Popular? En 22 euros. Por ellos merece la pena ganar el próximo 20 de diciembre y recuperar la ley de dependencia. Vamos a construir un futuro para la mayoría también de las mujeres. Sí, de las mujeres, con una ley de lucha contra la desigualdad salarial que haga que a partir de que se apruebe esa ley, como Javier quiere aquí en Asturias, cobréis lo mismo que vuestros compañeros varones por desempeñar las mismas funciones en la empresa. Y por cierto, habréis visto que los nuevos partidos de cabeza de lista prácticamente no llevan mujeres. Nosotros es la primera vez en la historia, y yo me siento muy orgulloso, que llevamos más mujeres que hombres cabeza de lista en las circunscripciones españolas. Vamos a ofrecer también un futuro mejor y un futuro para la mayoría de pensionistas. Qué bien vivís los pensionistas con Rajoy, ¿eh? ¿Cuántos han subido a la pensión? Porque es que yo escucho a Rajoy decir que vivís mucho mejor. 1 euro, ¿no? 2 euros, pues tú eres de suerte, tú eres de los de suerte. ¿Y cuántos han subido la luz? ¿Y los copagos? Mirad, es muy importante porque allí donde gobierna el Partido Socialista, nosotros lo que hemos hecho cuando se ha hablado de los copagos farmacéuticos es no aplicar esos copagos farmacéuticos y sí subastar los medicamentos. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros lo que decimos y lo que pedimos y exigimos es que quien se apriete el cinturón sean las compañías farmacéuticas y no los pensionistas de nuestro país. Y vamos a ofrecer también un futuro para esos millones de españoles y españolas que son pobres, porque en España existe pobreza. Y quiero reivindicar el gran trabajo de una socialista asturiana como María Luisa Carcedo, que ha sido aquella... ¿Dónde está María Luisa? Que ha sido aquella que ha propuesto, y ese es el compromiso que yo voy a llevar
a la práctica en cuanto lleguemos al Gobierno, de crear un ingreso mínimo vital para los 750.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso en nuestro país, sobre todo para luchar contra la pobreza infantil. Y mirad, vamos a ofrecer también un futuro para la mayoría de parados y paradas que desgraciadamente ahora mismo están sufriendo no solamente las consecuencias del desempleo, sino también las consecuencias de este Gobierno que ha recortado todos los subsidios al desempleo de la mayoría de parados en nuestro país. El más cruel, uno que me contaron hace unos meses, algunos compañeros y compañeras del Sindicato de Comisiones Obreras y de la UGT en Cantabria. Se me acercaron y me dijeron: oye, Pedro, yo todos los días en el Servicio Público de Empleo de Cantabria se me caen las lágrimas cuando tengo que decirle a parados y paradas de más de 52 años que se han quedado sin prestación, que como consecuencia de los recortes del Partido Popular ya no tienen ningún ingreso. Pues yo os digo que vamos a recuperar, y ese es mi compromiso, el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años para permitirles cotizar y poder tener el derecho a una pensión cuando lleguen a la jubilación. Y me diréis: bueno, Pedro, esto está muy bien, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Pues no está mal, no está mal. Antes, cuando venía para acá, me han hecho una entrevista y he dicho: hombre, cuando Rajoy prometió bajar los impuestos, ya sabíamos a quién quería bajar los impuestos. A los beneficiarios de la amnistía fiscal, Bárcenas, Granados y Rato. Pero mirad, prohibiremos en esa reforma fiscal que vamos a hacer los socialistas las amnistías fiscales. Y vamos a luchar contra el gran fraude fiscal en nuestro país. De ahí saldrá buena parte de los recursos económicos que necesitamos. Y también de una reforma fiscal progresista. Mirad, si algo ha quedado claro durante estos años de crisis es que la economía tiene ideología. Es que en la economía se traza la raya entre ganadores y perdedores, hoy en el siglo XXI. Es que es en la economía donde se decide qué tipo de relaciones laborales existen entre el empresario y el trabajador. Es que es en la economía donde se decide qué tipos de impuestos se ponen en práctica y quién paga esos impuestos y quiénes no pagan esos impuestos. Y por eso yo os digo que frente a la reforma laboral que ha aprobado este Gobierno este año, que hace cosas como la siguiente, permitidme solamente este paréntesis, porque algunas veces se dice, bueno, yo escucho a Mariano Rajoy decir aquello de: ya me gustaría a mí no tener que subir los impuestos, ya me gustaría a mí no tener que recortar la educación, ya me gustaría... Bueno, todo en contra de la clase media y trabajadora de este país. Pero mirad lo que hace. Lo que hace el Partido Popular es aprobar una reforma del IRPF que hace lo siguiente. Aquellos españoles que declaran más de 600.000 euros al año ganar tienen un ahorro medio con esta reforma fiscal de 72.000 euros al año. 8 millones de contribuyentes que declaráis, los que estáis aquí, que declaráis ganar menos en el IRPF, es decir, el 40% de los contribuyentes, ¿sabéis cuántos va a reportar de media este ahorro fiscal que propone el Partido Popular? 52 euros. 72.000 frente a 52. No es la crisis, es la derecha que utiliza la crisis para instaurar un modelo de desigualdad en nuestro país. Y por eso hay una alternativa, amigos y amigas. En fin, y un futuro con ejemplaridad, con honestidad. Lo decía antes Javier. La prueba del algodón de que Mariano Rajoy no quiere regenerar nada la vida democrática en nuestro país es el pacto de la vergüenza, el pacto de la Gürtel que ha alcanzado aquí en Asturias con Álvarez Cascos. Yo os digo lo siguiente, y creo que lo hemos demostrado durante estos últimos años, no solamente yo, sino la anterior ejecutiva. Este partido siempre ha contado con dirigentes limpios y yo aspiro a gobernar un gobierno limpio. Y en cuanto encuentre a alguien inmerso en casos de corrupción, que no os quepa la menor duda, saldrá fuera del Partido Socialista y del gobierno. Así que, amigos y amigas, nosotros siempre hemos construido un futuro para la mayoría, lo hemos hecho en el pasado. Y lo decía antes Adriana, es cierto, todos los grandes avances en derechos y en libertades siempre llevan la rúbrica del Partido Socialista Obrero Español. Hagamos simplemente un recuento, a mí esta es la parte del mitin que más me gusta.
La sanidad pública gratuita y universal, la educación pública gratuita y universal, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, el salario mínimo interprofesional, las pensiones no contributivas, la ley de lucha contra la violencia de género. Si hasta el final del terrorismo etarra tiene un nombre o unos nombres que son los de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González y unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español. Sentiros orgullosos de vuestro pasado, de nuestra memoria, de nuestra historia, sobre la cual vamos a construir el mejor de los futuros para los españoles. Y llegó la hora de construir una España de oportunidades para nuestros jóvenes que no olvida a los mayores de 45 años. Llegó la hora de construir una España de la igualdad entre hombres y mujeres, que cobráis lo mismo por desempeñar las mismas funciones en vuestros centros de trabajo. Llegó la hora de una España sin violencia de género, sin desahucios, sin pobreza infantil. Llegó la hora de la España que no olvida su memoria histórica. Llegó la hora de la España laica, sí, laica. Llegó la hora, amigos y amigas, de una España de derechos, de libertades y de oportunidades, que son la que sueñan precisamente los españoles y por la que trabajamos los socialistas. Así que, amigos y amigas, termino como empecé. Os pido una sonrisa, porque vamos a ganar el próximo 20 de diciembre.